el propósito divino de la sexualidad y las primeras advertencias de Dios. En el principio de todas las cosas, cuando la voz del Creador aún resonaba fresca en el jardín, Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en él aliento de vida. Adán abrió los ojos y contempló la obra perfecta de la creación, rodeada de ríos, árboles frutales y animales de todas las especies. Pero, en medio de tanta belleza, había un vacío. No se hallaba una ayuda idónea que le correspondiera. Entonces el Señor, en su infinita sabiduría, hizo caer sobre Adán un sueño profundo, y de su costilla formó a la mujer. Eva nació no solo como compañera, sino como expresión de la unidad perfecta que refleja la misma imagen de Dios. En aquel instante, se estableció el primer propósito de la sexualidad: unir al hombre y a la mujer en un lazo sagrado, no solo físico, sino espiritual. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne. Este misterio profundo reveló que la intimidad no era únicamente placer o instinto, sino una alianza divina. El cuerpo, creado a semejanza de Dios, fue diseñado para ser templo, lugar santo de habitación del Espíritu. Pero, así como la serpiente engañó a Eva con palabras seductoras, el enemigo también distorsionó el dominio de la sexualidad. Desde los tiempos más remotos, el hombre comenzó a usar aquello que le fue dado para generar vida y comunión, como instrumento de corrupción, egoísmo e idolatría. Así nacieron los primeros pecados sexuales. La Biblia registra uno de los ejemplos más impactantes en Sodoma y Gomorra. Ciudades prósperas, fértiles, llenas de riquezas, pero corrompidas por la lujuria y por prácticas abominables. Sus habitantes habían convertido el placer en Dios, entregándose a pasiones desenfrenadas. Cuando los ángeles enviados por el Señor visitaron a Lot, los hombres de aquella ciudad rodearon su casa exigiendo que los visitantes les fueran entregados para abusar de ellos. La perversión se había convertido en cultura, y el pecado sexual ya no era visto como error, sino como estilo de vida. Por eso, el fuego cayó del cielo, consumiendo a Sodoma y Gomorra, dejando una señal eterna de que Dios no tolera cuando la sexualidad es pervertida. Otro ejemplo es el del pueblo de Israel durante la travesía del desierto. En varias ocasiones, la fornicación y la prostitución llevaron a multitudes a la caída. En el episodio de Sittim, hombres de Israel se unieron con mujeres moabitas, participando en rituales paganos e inmoralidades sexuales. El resultado fue devastador. Una plaga se extendió por el campamento, causando la muerte de miles. Una vez más, el mensaje era claro. Cuando el pueblo de Dios profana la santidad del cuerpo, hay consecuencias espirituales y físicas. Los profetas también levantaron sus voces contra esos pecados. Jeremías comparó la idolatría con una prostituta que abandona a su marido para seguir a sus amantes. Ezequiel habló de Jerusalén como una mujer infiel que buscaba placer en alianzas prohibidas. El lenguaje usado por los profetas mostraba que el pecado sexual no era solo un acto físico, sino símbolo de una rebelión espiritual contra el mismo Creador. El apóstol Pablo, siglos después, reforzó esta verdad al escribir a los Corintios: el cuerpo no es para la prostitución, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Enseñó que aquel que se une a una prostituta se hace un solo cuerpo con ella, revelando que el acto sexual une el alma y no puede ser tratado como banalidad. Para Pablo, la fornicación y todo pecado sexual eran diferentes de los demás porque corrompían el mismo templo del Espíritu Santo. Así, lo que comenzó como un regalo divino en el Edén, se convirtió en un campo de batalla entre la santidad y la corrupción. Cada vez que el hombre se aparta del plan original de Dios, transforma el don de la intimidad en instrumento de destrucción. La sexualidad, que debería reflejar la pureza y la unidad del Creador, pasa a reflejar la rebelión y la idolatría. Comprendemos que los pecados sexuales
no surgieron únicamente como fallas humanas, sino como distorsiones de un don santo. Llevan consecuencias graves, tanto físicas como espirituales. La historia de Sodoma, el error de Israel en el desierto, la voz de los profetas y las cartas de Pablo nos muestran que la batalla por la pureza es antigua, pero permanece viva hasta hoy. El primer pecado sexual, la fornicación. Desde los tiempos más antiguos, la fornicación ha sido reconocida como uno de los pecados más frecuentes entre los hombres. El término, muchas veces olvidado o suavizado, significa la práctica de relaciones sexuales fuera de la alianza sagrada del matrimonio. Para la cultura moderna, puede parecer solo una elección personal o un acto sin gran importancia. Pero, a la luz de las Escrituras, la fornicación es vista como una afrenta directa al plan divino para el cuerpo y para el alma. Cuando Dios unió a Adán y Eva, estableció que la intimidad era expresión de una alianza, no de una casualidad. El acto sexual, por lo tanto, es mucho más que placer físico. Sella una unión profunda, haciendo de dos personas una sola carne. Pero cuando este acto se practica fuera del matrimonio, se quiebra el propósito original. La unión deja de ser expresión de pacto y pasa a ser solo satisfacción momentánea. Es como usar un sello real para validar contratos falsos. Parece legítimo, pero es un fraude contra la esencia misma de lo que fue creado para ser sagrado. Las Escrituras relatan muchos episodios que muestran cómo la fornicación trajo ruina espiritual y social. En el libro de Génesis, leemos acerca de los hijos de Jacob que se involucraron con mujeres extranjeras sin alianza, generando conflictos y deshonra. En el tiempo de los jueces, Israel cayó repetidamente en pecado sexual con pueblos vecinos, lo que los llevaba no solo a lazos carnales, sino también a la idolatría. Cada acto de fornicación era más que placer ilícito. Era una puerta abierta a la corrupción de la fe y a la pérdida de la identidad espiritual. Pablo, en sus cartas, fue incisivo sobre el tema. A los tesalonicenses escribió: «Esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación, que os abstengáis de la fornicación, que cada uno de vosotros sepa poseer su vaso en santificación y honor». La palabra vaso aquí se refiere al cuerpo humano. Debe ser tratado con dignidad, porque es morada del Espíritu Santo. Cuando una persona se entrega a la fornicación, no solo peca contra Dios, sino contra su propio cuerpo, corrompiendo lo que debería ser templo de santidad. Hay además un aspecto espiritual profundo. La fornicación crea lazos invisibles, llamados lazos de alma. Cuando dos personas se unen sexualmente, aún sin alianza, se hacen una sola carne. Esa unión deja huellas en el espíritu, que pueden generar sentimientos de vacío, tristeza, inseguridad o dependencia emocional. Muchos cargan en silencio con relaciones pasajeras, sin percibir que esos dolores son fruto de uniones sin propósito, ajenas al plan de Dios. Además, la fornicación abre con frecuencia puertas a otros pecados. El placer momentáneo se transforma en vicio, la búsqueda de lo prohibido en estilo de vida, y en poco tiempo, la conciencia ya no distingue lo correcto de lo incorrecto. Así sucedió en Corinto, ciudad conocida por su inmoralidad, donde los templos paganos ofrecían prostitución como culto. Por eso, Pablo necesitó recordar a la iglesia: «Huid de la fornicación». No era un consejo, sino una orden urgente, pues quienes insistían en este pecado se alejaban de la herencia del reino de Dios. El ejemplo de los israelitas en el desierto, cuando se prostituyeron con mujeres moabitas, también es notable. Un simple acto de fornicación se transformó en idolatría y resultó en muerte para miles. Esto muestra que la fornicación nunca es aislada. Siempre trae consigo cadenas espirituales y consecuencias mayores de lo que se imagina. Hoy, aunque el mundo moderno intente normalizar el sexo fuera del matrimonio, la palabra permanece inmutable. El Creador no cambia. Lo que Él estableció en el Edén sigue siendo válido.
La fornicación es pecado porque rompe el pacto sagrado de la intimidad y deshonra el cuerpo, que fue hecho para reflejar la gloria de Dios. Entendemos entonces que la fornicación es más que un desliz moral. Es un desvío espiritual que aleja al hombre de la presencia divina. Ella crea lazos de alma, hiere la dignidad del cuerpo y abre camino a la idolatría. Por eso, los profetas y apóstoles fueron tan firmes al pronunciarse contra ella. El segundo pecado sexual, el adulterio. El adulterio, muchas veces subestimado en los días actuales, es uno de los pecados sexuales más destructivos descritos en la Biblia. Mientras que la fornicación implica una búsqueda de placer fuera del matrimonio, el adulterio hiere directamente una alianza ya establecida, rompe promesas, destruye la confianza y deja cicatrices profundas, no solo en el cónyuge traicionado, sino también en el alma del transgresor. Proverbios 6:32 advierte: el que comete adulterio con la mujer ajena destruye su propia alma. No se trata únicamente de un error moral, sino de una devastación espiritual profunda. El adulterio alcanza dimensiones de la vida que van mucho más allá de la carne. Corroe relaciones familiares, debilita amistades, contamina el ambiente social y rompe la armonía espiritual de una comunidad. La Biblia relata que incluso reyes y hombres de gran fe cayeron en este pecado, como el ejemplo del rey David, que permitió que sus deseos llevaran a la muerte de Urías y a la destrucción de su propia casa. El adulterio, por lo tanto, no es solo una cuestión de acción física, sino de decisiones que repercuten en generaciones. Pablo enseña, en Hebreos y en las epístolas, que la fidelidad es esencial para vivir una vida de santidad. La traición en el matrimonio no destruye únicamente el vínculo humano, sino que también crea una barrera espiritual, separando a la persona de la presencia de Dios. Cada acto de adulterio genera una cadena de culpa, vergüenza y remordimiento que puede prolongarse por años. Muchos creen que la reconciliación es imposible, pero la Escritura nos muestra que, aunque el pecado se agrave, el perdón divino puede restaurar incluso los hogares más quebrantados, siempre que haya un arrepentimiento genuino. El adulterio no se limita solamente a la relación física. Pensamientos impuros, deseos secretos y fantasías no confesadas también son formas de traición. Jesús dejó esto claro en Mateo 5:27-28. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer con intención impura, ya adulteró con ella en su corazón. Así, el pecado comienza en la mente y en el corazón antes de manifestarse en el cuerpo. El dolor causado por el adulterio es profundo. Quien es traicionado enfrenta sentimientos de rechazo, humillación y pérdida de confianza, no solo en su pareja, sino muchas veces en sí mismo y hasta en Dios. Este pecado crea un ciclo de sufrimiento que puede afectar la salud emocional, mental y espiritual de todos los involucrados. La Biblia enseña que el perdón es posible, pero la restauración requiere esfuerzo, oración y compromiso con el cambio, pues las heridas pueden ser profundas y difíciles de sanar. Además, el adulterio abre puertas a otros pecados. Muchas veces se conecta con la mentira, la manipulación y el egoísmo. Cuando alguien elige traicionar, está afirmando que sus deseos inmediatos valen más que la alianza sagrada establecida delante de Dios. Este es el motivo por el cual la Escritura enfatiza tanto la importancia de la fidelidad conyugal y de la integridad moral. En la sociedad moderna, el adulterio sigue siendo tratado con naturalidad, muchas veces romantizado o minimizado en películas y medios. Sin embargo, la Biblia nos recuerda que este pecado es devastador y produce consecuencias permanentes, espirituales y físicas. Las relaciones nunca vuelven a ser las mismas, y el alma del transgresor carga marcas que pueden durar toda una vida si no hay arrepentimiento y búsqueda de restauración divina. Vemos entonces que el adulterio es más que una acción aislada. Destruye hogares,
contamina corazones, crea heridas espirituales y genera efectos en cadena sobre familias y comunidades. La gravedad de este pecado no puede ser ignorada, y comprender sus consecuencias es vital para vivir una vida de pureza y fidelidad. El tercer pecado sexual, la pornografía. La pornografía es quizá el pecado sexual más insidioso y moderno que la Biblia advierte, aún sin mencionarlo con términos actuales. Mientras la fornicación y el adulterio son pecados antiguos, la pornografía surge como una tentación silenciosa y constante en la vida de millones. No requiere contacto físico, pero provoca destrucción espiritual, emocional e incluso física en quienes la consumen. Es una trampa que comienza con la curiosidad, pasa por la ilusión del placer y termina corroyendo el alma, las relaciones y la fe. El peligro de la pornografía está en su efecto acumulativo. Pequeñas exposiciones se transforman en vicios, creando lazos invisibles que aprisionan la mente y el corazón. Como enseña la Biblia, el cuerpo es templo del Espíritu Santo. 1 Corintios 6, 19, 20. Cada acto de indulgencia en imágenes o videos inmorales no es simplemente un placer pasajero, sino una violación profunda de la santidad del cuerpo y del alma. La pornografía convierte el placer en esclavitud y el deseo natural en corrupción. Además, la pornografía distorsiona la visión sobre las relaciones, el amor y la intimidad. En lugar de fomentar conexiones sanas, crea expectativas irreales, promueve la cosificación del prójimo y dificulta establecer vínculos reales y duraderos. Matrimonios y noviazgos sufren porque el corazón y la mente de quien consume pornografía comienzan a alejarse de la realidad, de la empatía y del verdadero compromiso. La comunicación se deteriora, la confianza se pierde y poco a poco toda la familia resulta afectada. La Biblia nos enseña que la tentación siempre existirá, pero resistir es esencial para preservar la santidad. La pornografía, en cambio, transforma lo que podría ser una fuerza para el bien en destrucción silenciosa. Muchas veces, quien cae en este pecado se siente aislado, avergonzado e incapaz de buscar ayuda. Esa vergüenza fortalece el vicio y crea un ciclo difícil de romper sin intervención divina, orientación y apoyo comunitario. Otro efecto devastador de la pornografía es la pérdida de tiempo y energía. Momentos preciosos que podrían invertirse en oración, estudio, crecimiento personal o relaciones sanas son desperdiciados en la búsqueda de un placer efímero. Este pecado actúa en silencio, minando sueños, robando motivación y corroyendo la integridad moral y espiritual. Como resultado, muchos pierden oportunidades de servir, amar y vivir plenamente, porque permanecen atados a hábitos que alimentan su propia destrucción. Además del impacto personal, la pornografía tiene efectos sociales significativos. Aumenta la infidelidad, genera expectativas irreales sobre el sexo, promueve la explotación y el abuso, y daña la comprensión del verdadero amor. Familias se deshacen, los hijos crecen en ambientes corrompidos y el sentido de santidad de la vida sexual se destruye. La pornografía no es solo una elección individual, crea una cultura de destrucción que contamina corazones, mentes y sociedades enteras. La Escritura nos muestra que la restauración es posible, pero requiere valentía, arrepentimiento y acción. Es necesario reconocer la gravedad del pecado, buscar apoyo espiritual y psicológico y resistir con firmeza. Orar por liberación, construir hábitos sanos y fortalecer la fe son herramientas esenciales para superar esta tentación. Cada paso hacia la pureza es un paso de victoria espiritual, trayendo libertad a la mente, al corazón y al alma. En este punto, entendemos que la pornografía es el pecado sexual más peligroso de nuestro tiempo, precisamente por su sutileza y persistencia. Destruye vidas, corazones y familias, y su impacto espiritual es profundo. Sin embargo, con discernimiento, fe
y el apoyo adecuado, es posible recuperar la integridad, reconstruir relaciones y restaurar la pureza. Hemos llegado a la parte final de este recorrido sobre los pecados sexuales que la Biblia condena. Después de comprender la gravedad de la fornicación, el adulterio y la pornografía, es momento de reflexionar sobre cómo podemos vivir de una manera que honre a Dios y proteja nuestra alma, nuestras relaciones y nuestra mente. Estos pecados no son solo errores, sino heridas espirituales profundas que, si no son tratadas, pueden marcar generaciones. Sin embargo, hay esperanza, y es esa esperanza la que queremos compartir ahora. El primer paso es el arrepentimiento genuino. Reconocer el pecado es fundamental, pero no suficiente. Necesitamos sentir la gravedad de la transgresión, pero también abrazar la misericordia de Dios. En 1 Juan 1:9, la Biblia nos recuerda: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ese perdón no solo limpia nuestra conciencia, sino que nos da fuerza para resistir la tentación futura. Cada acto de arrepentimiento es un ladrillo en la construcción del templo que somos en espíritu y cuerpo. El segundo paso es resistir la tentación. La tentación nunca desaparece, pero podemos aprender a controlarla. La Biblia nos da herramientas para eso: oración constante, lectura de las Escrituras, comunión con personas de fe y vigilancia sobre los hábitos y ambientes que nos rodean. Evitar situaciones de riesgo, sustituir pensamientos dañinos por reflexión espiritual y buscar apoyo en comunidades de fe o grupos de consejería es esencial. Resistir la tentación no es solo una lucha contra el pecado, sino una construcción de carácter y de intimidad con Dios. El tercer paso es restaurar las relaciones que fueron afectadas. El pecado sexual no es una derrota solo para quien lo comete, sino también para los que están a su alrededor. El adulterio rompe la confianza de la pareja, la fornicación deja marcas emocionales profundas y la pornografía distorsiona la visión del amor y de la intimidad. La Biblia nos llama a buscar la reconciliación siempre que sea posible, a reconstruir lazos con sinceridad y a ofrecer perdón y pedir perdón. El perdón sana, reconstruye y transforma vidas. El cuarto paso es proteger a las futuras generaciones. Enseñar a los hijos y jóvenes sobre santidad, integridad y respeto a la propia sexualidad es una responsabilidad que cada adulto debe asumir. Mostrar con el ejemplo cómo vivir una vida pura es más eficaz que cualquier advertencia verbal. La sexualidad, cuando se vive dentro de la alianza de Dios, se convierte en una fuente de victoria y no de destrucción. Transmitir esta visión es crear un legado espiritual que resistirá las tentaciones del mundo moderno. Finalmente, llegamos al mensaje central. Vivir una vida de pureza no es solo evitar pecados, sino abrazar un propósito mayor. Dios creó la sexualidad como algo sagrado, y cada decisión consciente de resistir la fornicación, el adulterio y la pornografía es un acto de amor y respeto por el alma propia, por el prójimo y por el Creador. La integridad sexual es también integridad espiritual. Nos permite experimentar relaciones saludables, paz interior y conexión verdadera con Dios. Y aquí hay una reflexión más profunda. La tentación siempre existirá, pero la fuerza para vencer está disponible para todos los que buscan sinceramente a Dios. La vida puede ser transformada, y lo que antes era destrucción puede convertirse en testimonio de superación. Cada victoria sobre el pecado fortalece no solo la fe, sino toda la existencia. Es un llamado a vivir con valentía, disciplina y gratitud, sabiendo que Dios siempre está dispuesto a restaurar y capacitar a quienes se vuelven a Él. Así que, si este mensaje te tocó, si despertó reflexión o cambios significativos en tu vida, no te detengas aquí. Suscríbete al canal, activa la campanita, deja tu me gusta y comenta cuál pecado sexual consideras la tentación más fuerte hoy.
Cuéntanos qué historia te gustaría ver a continuación. Juntos podemos iluminar vidas, compartir sabiduría y crear una comunidad donde la santidad y la integridad sean valoradas y vividas cada día. Recuerda, el cambio es posible, la pureza es alcanzable y cada elección cuenta para la eternidad.